Hola, muy buenos días tengan todos ustedes. Mi nombre es Alan Mendoza Falcón. Soy estudiante de enfermería de primer semestre en el Instituto de Capacitación Integral de Hidalgo. El día de hoy vengo a presentarles el tema de órganos de los sentidos, que este es de la materia Anatomía y Fisiología 1, que está dirigido por el doctor Marco Antonio Cedillo García. Primero hay que definir qué son los sentidos. Estos serán todos aquellos que nos permitan recopilar información de nuestro mundo exterior. Por ejemplo, nosotros como seres humanos tenemos órganos, aquellos que se van a encargar de procesar cierta información. Ejemplo de ello son la nariz, los ojos, los oídos, la lengua y la piel, que estos van a corresponder a nuestros 5 sentidos, los cuales son el oído, el olfato, la vista, el gusto y el tacto. ¿Sabías que el sistema nervioso es aquel que se encargará de procesar toda información que nuestros órganos hayan captado? Y el sistema nervioso se divide en dos, el cual es el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El primero, el que es el sistema nervioso central, está compuesto por lo que es el encéfalo, el cerebro y la médula espinal, entre otros más. Y en cambio, el sistema nervioso periférico lo componen lo que son los nervios y los ganglios que tenemos en nuestro cuerpo. El primer sentido que hablaremos será del sentido del gusto. Este nos permitirá recolectar la información de nuestros alimentos y bebidas. El órgano principal de este es la lengua, el cual cuenta con papilas gustativas que se consideran como receptores sensoriales, que son denominados botones gustativos. Hablemos un poco sobre la anatomía de la lengua. Nos menciona que tenemos 4 tipos de papilas gustativas, las cuales se clasifican en papilas calciformes, papilas fungiformes, papilas filiformes y papilas foliadas. Las primeras, las cuales son papilas calciformes, estas nos permitirán reconocer aquellos sabores amargos, aparte de que estas se sitúan en la zona próxima a la garganta y en la parte posterior de la lengua. La segunda, que son las papilas fungiformes, llamadas así por su forma de hongo, serán encargadas de reconocer aquellos sabores dulces. La tercera, que son papilas filiformes, que son de forma cilíndrica, estas son muy sensibles a lo que es la textura y a la temperatura de los alimentos. La cuarta, que son papilas foliadas, se encargarán de analizar y procesar todo aquel sabor salado, y estas se ubican en los pliegues laterales de la lengua y del dorso. Nos mencionan también que contamos con 10.000 papilas gustativas, que con el paso del tiempo estas irán muriendo, por así decirlo. La lengua es capaz de reconocer todos los sabores y aparte nos mencionan que la saliva nos ayuda a saborear los alimentos y a absorber todos los nutrientes y proteínas que estos contengan, para aprovecharlos al 100%. En esta imagen podemos identificar más rápidamente las áreas en cómo se reconocen los sabores. Por ejemplo, en la punta de la lengua reconoce más lo que es el sabor dulce, en los extremos el sabor ácido, en el borde de la lengua podemos ver que es el sabor salado, en la parte posterior el sabor amargo y en gran parte de la lengua es el sabor umami, que en pocas palabras, por así decirlo, es el sabor sabroso que nos gusta. También quiero mencionar que la lengua nos permite proteger o salvar nuestra vida, debido a que identifica aquellos alimentos que ya estén en mal estado. Una vez que la lengua haya reconocido estos sabores, la transmite hacia el cerebro a través del nervio gustativo. Y por recordarles que la parte del cerebro que se encarga de analizar y procesar esta información es el lóbulo parietal. Aquí podemos apreciar mucho más el mecanismo de la lengua, aparte de que nos permite hablar. Recordaremos que este es el órgano que se encarga de reconocer los sabores de nuestros alimentos y bebidas. Una vez que las papilas hayan identificado los sabores, enviarán toda la información hacia el cerebro, esto a través del nervio gustativo que se encuentra en el posterior. El siguiente sentido del cual vamos a hablar es el sentido del tacto. Este nos menciona que nos permitirá sentir las sensaciones, por ejemplo, el frío y el calor, o en dado caso las texturas de los objetos que tocamos, y permite reaccionar ante ellos, ya sean agradables o dolorosas. El principal órgano el cual actúa
en este sentido es la piel. Recordemos que la piel es el órgano más grande que tenemos los seres humanos. Y esta se divide en 3 capas, la cual es la epidermis, la dermis y la hipodermis. La epidermis es la capa más superficial que tenemos en nuestra piel. Esta evitará que tanto bacterias, toxinas, virus entren a nuestro organismo, al igual que evita que perdamos ciertos líquidos. Esta constará de 5 subcapas, las cuales son denominadas queratinocitos. Estas con el paso del tiempo realizarán cambios y a esto se le conoce como queratinización. La segunda capa de la piel es la dermis. Esta es la más gruesa y nos ayudará a amortiguar en dado caso cuando sean golpes extremos. Esta es rica en vasos sanguíneos que nutren la epidermis mientras eliminan los desechos. Al igual que estas contarán con glándulas sebáceas, al igual que glándulas sudoríparas. Y no solo eso, también cuenta con algunos receptores, como por ejemplo los que son corpúsculos de Pacini. Estos dan la sensación de la presión. Los corpúsculos de Meissner, que aprecia el tamaño y forma. Los corpúsculos de Ruffini, que es la sensación de calor. Y los corpúsculos de Krause, que es la sensación fría. Por último y no menos importante es la capa hipodermis, que es la capa más inferior. Esta permitirá almacenar energía para posteriormente servir como almohadilla. También sirve como aislante del cuerpo. La componen 3 cosas muy importantes, las cuales son las células adiposas, las fibras esenciales de colágeno y los vasos sanguíneos. Sin olvidar que en esta capa, hipodermis, también es donde empiezan a crecer los folículos capilares. En esta imagen podemos apreciar diferentes tipos de textura, como podrán ser masas, velas o cosas puntiagudas. Dependiendo de estas vamos a reaccionar. Por ejemplo, en la vela o cosas puntiagudas, nuestro cerebro comunicará a través del sistema nervioso alejar la mano, debido a que siente peligro tocando estas. Pero en cambio, cuando estamos recibiendo un masaje o nosotros lo damos o tocamos alguna masa, nos sentimos a gusto tocando estas. Y al contrario de alejar las manos, nuestras manos van a seguir haciendo su trabajo. Del siguiente sentido del cual vamos a hablar, ese es el sentido de la vista. Este permitirá saber el tamaño, color o forma de los objetos que estén en nuestro alrededor. El principal órgano que nos permitirá recibir esta información van a ser los ojos, que constan de varias partes, cada una de ellas con una función determinada. Veamos un poco sobre la anatomía del ojo. Como podemos ver, consta de la pupila, el iris, la retina, el cristalino y el nervio óptico, entre otras, pero la información pasa sobre estas. Primero que nada, el iris controla la luz que ingresa. Posteriormente, la información llega a la pupila y pasa directamente al ojo. Una vez estando ahí, el cristalino se encarga de diseñar la forma y el tamaño, el color de los objetos que estemos viendo. La retina recibe la luz y envía la información al cerebro a través del nervio óptico, recordando que el lóbulo que se encarga de procesar lo que vemos es el lóbulo occipital. Estas son otras partes que conforman el ojo. La córnea, capa transparente que recubre la parte anterior del ojo. Esclerótica, capa que da forma, consistencia al globo ocular. La conjuntiva, membrana que recubre y protege el globo ocular y el interior de los párpados. El humor acuoso, sustancia líquida que llena la cavidad situada entre córnea y el cristalino. Y por último, el humor vítreo, sustancia gelatinosa que ocupa la parte interna del globo ocular, que junto al humor acuoso nutre la córnea y el cristalino. El ojo cuenta con su propio sistema de defensa, el cual lo componen el párpado, glándula lagrimal, pestaña y ceja. La ceja evitará que cualquier líquido, en dado caso cuando sean días lluviosos o cuando nos estemos ejercitando y estemos sudando, evitará que las gotas entren al ojo. La pestaña, aparte de ser funcional como sombra, evitará que entre cualquier bacteria, polvo, etc. El párpado permitirá que el ojo cierre constantemente para que se tenga humedecido, y la glándula lagrimal humedecerá el ojo y aparte en dado caso que ya tenga un virus
una bacteria o el dichoso se me metió la basurita, lo puede expulsar. En esta imagen podemos ver el proceso de recolección de datos a través de nuestro órgano ojo. El primero en el que pasa es en la pupila, que esta permitirá la entrada de luz. Una vez estando ahí, entra en contacto con el iris. El iris delimitará el paso de luz. Posteriormente entrará en el cristalino. El cristalino es el cual enfocará ya sea el tamaño, forma, figura del objeto que estemos mirando. Ya después entra la retina, que la retina se encargará de transferir toda esta información hacia el cerebro a través del nervio óptico. Una vez estando en el cerebro, el lóbulo que se encargará de procesar toda esta información será el lóbulo occipital. Continuamos con lo que es el sentido del oído. Nos permitirá escuchar ruidos que estén alrededor de nosotros, ya sean fuertes o débiles. Igual nos ayudará a identificar si el emisor se encuentra lejos o cerca de nosotros. El órgano principal que se encarga de procesar toda esta información es el oído, el cual se divide en tres, que es el oído interno, el oído medio y el oído externo. Recordando también que el lóbulo que se encarga de procesar esta información es el lóbulo temporal. Hablemos un poco sobre la anatomía del oído. Como anteriormente les dije, constará de tres partes, los cuales son el oído externo, el oído medio y el oído interno. Aquello que va a conformar el oído externo van a ser los pabellones auditivos u orejas, al igual que el conducto auditivo. En el oído medio tenemos lo que es el tímpano y la cadena de huesillos. Estos huesillos van a ser el martillo, el yunque y el estribio. En el oído interno tenemos lo que es el caracol, el cual estará conectado con el nervio auditivo, el cual transferirá toda la información hacia el cerebro. En esta imagen podemos observar más fácilmente lo que es el proceso de la audición. Recordemos que el oído se divide en tres partes, el cual es el oído interno, el oído medio y el oído externo. En el oído externo tenemos lo que es el pabellón auditivo u orejas y también lo que es el conducto auditivo. En el oído medio tenemos lo que es el tímpano y los tres huesecillos, que es el martillo, el yunque y el estribio. En el oído interno tenemos lo que es el caracol, el cual que conecta con el nervio auditivo. Pero aquí, como podemos ver, los sonidos y las vibraciones entran por el conducto auditivo hasta llegar hasta el tímpano. Posteriormente tocan con lo que son los tres huesecillos, que es el martillo, el yunque y el estribio. Y posteriormente pasa a lo que es el caracol. Una vez estando aquí, el caracol se conecta con el nervio auditivo y manda la información hacia el cerebro, específicamente en lo que es el lóbulo temporal. Hablemos del siguiente sentido y es el sentido del equilibrio, el cual se considera el sexto. Nos permitirá sostener nuestro cuerpo en cualquier posición. Es nuestra arma natural para enfrentar a la ley de gravedad. En el ámbito deportivo, el equilibrio es decisivo para conseguir mejorar la agilidad y prevenir caídas mientras corremos. El sistema de equilibrio, o también llamado sistema vestibular, se controla mediante señales que van desde el cerebro hasta los ojos, oídos internos y hasta la piel y músculos. Evitando cualquier caída mientras hacemos alguna actividad física o simplemente mientras caminamos. En esta imagen podemos ver lo que compone el oído interno, el cual es el órgano que se encargará de la información del equilibrio. Consta de conductos semicirculares, el cual está el anterior, el posterior, el horizontal, y también contamos con utrículo, vestíbulo, sáculo y la cóclea, que es el caracol. Todas estas, ya estamos hablando de los canales semicirculares, tendrán células ciliadas que serán activadas por el movimiento interno, que éstas producirán un líquido llamado endolinfa. Todos estos canales semicirculares se ocuparán de diferentes movimientos. El movimiento de la cabeza será aquel que active estas células, las cuales enviarán pulsos al cerebro mediante el nervio auditivo. El utrículo y el sáculo proporcionan información al cerebro sobre la posición de la cabeza cuando ésta esté en movimiento. Por ejemplo, el utrículo es sensible a movimientos horizontales, mientras que el sáculo a movimientos verticales. Estos son llamados órganos otólicos.
En esta imagen podemos identificar más la endolinfa, que es el líquido que se encuentra dentro de los canales semicirculares. Este se desplazará dependiendo de la posición de la cabeza o cuando detecte algún otro movimiento. En este entrarán a trabajar las células ciliadas que se encuentran dentro de estos canales, que percibirán la vibración y transmitirán la información al nervio auditivo, así llegando al cerebro. Veamos el último sentido, y este es el del olfato, que con el sentido del olfato percibimos los olores. El órgano principal que se encarga de recopilar esta información es la nariz. Cuando respiramos, la nariz capta los distintos aromas que están en nuestro entorno. El olfato se trata de un sentido puramente químico, que reside en el techo de nuestras fosas nasales, justo entre nuestros ojos. El ser humano puede diferenciar entre más de 10.000 olores diferentes, y he aquí cuando tiene una cierta similitud con el sentido del gusto. Mientras que el gusto nos permite saborear los sabores, el olfato nos podrá identificar los olores de ciertos alimentos y de ahí identificar si son de nuestro agrado o no lo son. También tomando en cuenta que el lado que se encarga, más que nada el lóbulo que se encarga de procesar esta información del cerebro es el lóbulo parietal. Aquí podemos ver un poco sobre la anatomía de la nariz. Esta constará de orificios nasales, fosas nasales, pituitaria y el nervio olfativo. Nos mencionan que las partículas de los olores, o más bien el aire, entrará por los orificios nasales y llegará hasta las fosas nasales. Recordando que también que la nariz funciona como aquel purificador de aire que nosotros estemos consumiendo, ¿vale? En el interior de las fosas nasales se encuentra lo que es la pituitaria, que es la encargada de captar y transmitir la información al cerebro a través del nervio olfativo, para que así se reconozcan los diferentes olores que estén en nuestro alrededor. En esta imagen podemos ver cómo es que se recopila la información a través de nuestro órgano nariz. Las partículas entrarán por lo que son nuestras fosas nasales y directamente pasarán por la cavidad nasal, encontrándose primero con lo que es la membrana olfatoria, posteriormente al bulbo olfatorio y de ahí se conecta a lo que es el nervio olfatorio, el cual va a llegar hasta el cerebro, hasta el lóbulo occipital. Conclusión. Como hemos visto en esta exposición, los receptores sensoriales y los órganos sensoriales son una parte fundamental e importante de la función relacional. Son los encargados de recopilar información a nuestro alrededor y permitirnos reaccionar adecuadamente ante posibles cambios de circunstancias. Esto permite que nosotros como seres humanos adoptemos nuestro entorno y es una de las razones de su enorme éxito evolutivo. Los avances de la medicina y la tecnología en la actualidad permiten suplir, reponer o complementar la disfunción de determinados órganos de los sentidos, permitiendo que la persona con alguno de los defectos estudiados pueda llevar una vida normal. Si bien es mejor prevenir que curar, es necesario recordar a las personas que mantengan hábitos de vida saludable y mantengan los sentidos en buena forma, ya que son la primera puerta al mundo exterior. De igual manera debemos cuidar nuestros órganos. Coloqué algunas recomendaciones como por ejemplo, en el sentido del oído, usar tapones en dados casos cuando vayamos a lugares muy concurridos por personas, ya sean conciertos, bares, antros. Y también recordar que cuando utilicemos audífonos no utilizar el volumen alto, porque si no, estos ruidos pueden llegar a dañar nuestro oído. En el caso del sentido de la vista, la utilización de lentes, gafas de sol para la protección y en dado caso que necesitemos aumento, pues adquirir unos lentes para así evitar más la pérdida de la vista. En el caso del sentido del tacto, utilizar protector solar, ya que estaremos expuestos a la radiación UV que el sol transmite. De igual manera, tomar mucha agua para mantener hidratada la piel. En el sentido del gusto nos recomiendan más que nada consumir alimentos que sean abundantes en vitaminas y minerales. Y en el caso del olfato, evitar el consumo de estupefacientes, para así no dañar más lo que es nuestro olfato.
Muestro las referencias de las páginas en las cuales obtuve la información para la realización de mi exposición. Por mi parte ha sido todo, espero que la información les ayude y nos vemos.